Esto no fue un accidente. Fue una profecía que tenía que cumplirse. Fue traicionado por uno de los suyos, vendido por 30 monedas, golpeado, humillado. Y lo más impactante, todo lo hizo por amor a ti. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no fue un evento improvisado. Fue el cumplimiento directo de una profecía anunciada siglos antes. La clave está en el profeta Zacarías, quien escribió: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Zacarías 9:9. En un momento clave de la historia, cuando Jerusalén esperaba la llegada de un libertador poderoso, Jesús decidió entrar a la ciudad de una manera que nadie esperaba, no montado en un caballo como lo haría un rey guerrero, sino sobre un humilde pollino, un animal sencillo, sin apariencia de grandeza, pero cargado de un significado profundo y profético, porque siglos antes ya estaba escrito en el libro de Zacarías que el rey prometido vendría de esa manera, manso y humilde, cabalgando sobre un asno. Y al hacerlo, Jesús no solo estaba cumpliendo una profecía, estaba enviando un mensaje claro a todo el que pudiera entenderlo. No venía a conquistar con espadas ni a derrocar imperios con violencia. Venía a establecer un reino diferente, un reino espiritual. Mientras muchos esperaban un líder que se levantara contra Roma con poder militar, él mostraba que su misión era mucho más profunda, porque en la cultura de ese tiempo el caballo representaba guerra, conquista y dominio, pero el pollino representaba paz, servicio y humildad. Y al elegir ese animal, Jesús estaba revelando la verdadera naturaleza de su reino, un reino que no se impone por la fuerza, sino que transforma desde el corazón. Sin embargo, esta escena también apunta a algo mayor, porque aunque en ese momento entró como un rey de paz dispuesto a entregar su vida, la Biblia también revela en el Apocalipsis que vendrá un día en que regresará de una manera completamente distinta, ya no en humildad sino en poder, ya no en un pollino sino en un caballo blanco, como Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrando que la historia de Jesús no termina en Jerusalén, sino que continúa hasta su victoria final, dejando una pregunta viva hasta hoy. Si cuando vino en humildad muchos no lo reconocieron, ¿qué pasará cuando regrese en gloria? Envió a 2 discípulos diciendo: «Id a la aldea, hallaréis un pollino atado, hablad con el dueño y traedlo». Y así fue. Jesús montó aquel humilde animal, no como un rey conquistador, sino como un rey de paz, y la ciudad estalló. Multitudes comenzaron a extender sus mantos en el camino, otros cortaban ramas y gritaban con fuerza: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Jerusalén fue conmovida, pero mientras todos celebraban, Jesús sabía la verdad. Ese mismo pueblo que gritaba «Hosana», en pocos días gritaría «Crucifícale». La ciudad de Jerusalén aún vibraba con los ecos de «Hosana», pero dentro del corazón de Jesús, el peso de lo que venía crecía en silencio. Entró al templo y lo que encontró no fue adoración, sino comercio. Mesas volcadas, monedas cayendo al suelo, vendedores gritando. El lugar santo se había convertido en mercado. Entonces, con autoridad, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los que vendían, diciendo: «Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». El ambiente cambió. Los líderes religiosos comenzaron a tramar su muerte, porque no solo enseñaba, confrontaba, no solo sanaba, exponía la hipocresía. Y desde ese momento buscaron cómo destruirle. Mientras tanto, en la sombra, uno de los suyos ya había tomado una decisión. Judas Iscariote, uno de los 12, caminó hacia los principales sacerdotes. No lo empujaron, no lo obligaron. Él mismo tomó la decisión. «¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré?» 30 piezas de plata. Ese fue el precio del maestro, el precio de la traición de Judas.
y desde ese momento buscaba la oportunidad perfecta. Llegó entonces el día de la Pascua. Jesús envió a sus discípulos a preparar el lugar tal como lo había indicado. Todo estaba listo. Al caer la noche se sentó a la mesa con los 12. El ambiente era solemne, pero cargado de tensión invisible. La Santa Cena fue celebrada en una casa en Jerusalén, en un lugar conocido como el Aposento Alto. Según el Evangelio de Lucas 22, 10 y 12, Jesucristo envió a sus discípulos y les dijo que encontrarían un lugar preparado, una sala grande lista para la Pascua. Mientras comían, dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». El silencio cayó como un golpe. Uno por uno comenzó a preguntar: «¿Soy yo, Señor?». Y él respondió: «El que mete la mano conmigo en el plato». Incluso Judas preguntó: «¿Soy yo, Maestro?». Y Jesús respondió con una frase que atravesó el aire: «Tú lo has dicho». Pero en medio de la traición, Jesús hizo algo eterno. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa. «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». No era solo una cena, era un pacto. Era la antesala del sacrificio. Después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos, y allí Jesús habló nuevamente, esta vez directo al corazón de sus discípulos. «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Pedro respondió con firmeza: «Aunque todos te abandonen, yo no». Pero Jesús le dijo: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro no lo creyó, pero el cielo ya había hablado. Entonces llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y ahí todo cambió. Jesús ya no estaba enseñando multitudes, ahora estaba enfrentando el peso del mundo. Tomó a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse profundamente. «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Se apartó, cayó rostro en tierra y oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». La copa no era vino, era el dolor, era el pecado del mundo, era la separación de él y Dios en ese momento. Pero terminó diciendo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Cuando Jesús estaba orando, el sudor parecía sangre, y según los médicos, lo que describe la Biblia en Getsemaní puede explicarse como una condición rara llamada hematidrosis. Esto ocurre cuando una persona está bajo un estrés extremo o agonía intensa. Los pequeños vasos sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. En el caso de Jesucristo, esto refleja el nivel de presión emocional y física que estaba enfrentando antes de la crucifixión. El trago amargo que enfrentó Jesucristo no era un líquido real, sino una figura espiritual. En la Biblia, especialmente en Evangelio de Mateo 26:39, la copa representa el sufrimiento total, cargar con el pecado del mundo, enfrentar el juicio de Dios y experimentar la separación. En resumen, el trago amargo fue el peso del pecado y el sacrificio completo que Jesús decidió aceptar. Volvió y encontró a sus discípulos durmiendo. Otra vez oró, y otra vez, y otra vez. 3 veces, y las 3 veces los encontró durmiendo. Allí, lejos de las multitudes, algo sobrenatural sucedió. Su rostro comenzó a resplandecer como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y de repente no estaba solo. A su lado aparecieron 2 figuras, Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Hablaban con él, no de gloria terrenal, sino de su partida, del cumplimiento que se acercaba en Jerusalén. Pedro, sobrecogido sin entender completamente lo que estaba viendo, dijo: «Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas». Pero mientras aún hablaba, una nube de gloria los cubrió y una voz desde el cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. Cuando levantaron sus ojos, solo Jesús estaba allí.
Se comenzaron a escuchar voces y gentes con antorchas encendidas, pasos apresurados, espadas, soldados, y al frente de todos, Judas. Se acercó y con un beso entregó al maestro. Jesús lo miró y dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». No hubo resistencia, solo cumplimiento. Jesús fue arrestado, no como un criminal común, sino como si fuera un peligro. Uno de sus discípulos, Pedro, intentó defenderlo, sacando su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja, pero Jesús lo detuvo y sanó al herido. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Y añadió: «¿Acaso no puedo pedir a mi Padre, y Él enviaría legiones de ángeles?». Pero no lo hizo, porque todo debía cumplirse. Entonces todos huyeron. Los que prometieron morir con Él desaparecieron. Solo el eco de sus pasos quedó en la noche. Fue llevado ante el concilio, donde ya no buscaban la verdad, sino una excusa para matarlo. Falsos testigos se levantaban contradiciéndose, sin lograr nada, hasta que finalmente el sumo sacerdote lo confrontó directamente. «Te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Y Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Eso fue suficiente. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ha blasfemado, y todos declararon: «Es reo de muerte». Entonces comenzó la humillación. Le escupieron, le golpearon, le cubrieron el rostro. «Profetiza, ¿quién te golpeó?». El Creador siendo golpeado por su creación. Mientras tanto, afuera Pedro seguía de lejos. No huyó completamente, pero tampoco se mantuvo firme. Una criada lo reconoció: «Tú también estabas con él». Pedro lo negó. Otra voz insistió, volvió a negar, y una tercera vez con juramento: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante el gallo cantó. Pedro recordó y salió llorando amargamente. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. Jesús fue llevado ante el gobernador romano. Poncio Pilato: «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Tú lo dices». Las acusaciones caían una tras otra, pero Jesús guardaba silencio. Pilato se sorprendía. No encontraba culpa en él, pero la presión crecía. Entonces ocurrió algo inesperado. Fue enviado a Herodes Antipas. Herodes quería ver milagros, quería espectáculo, pero Jesús no respondió ni una palabra. Y, decepcionado, lo devolvió a Pilato. Pilato intentó liberarlo. Ofreció una alternativa: un criminal o Jesús. El criminal era Barrabás, culpable de sedición y homicidio, pero la multitud gritó: «Suéltanos a Barrabás». Y luego: «Crucifícale». Pilato insistió: «¿Qué mal ha hecho?». Pero los gritos eran más fuertes: «Crucifícale». Entonces ocurrió un acto simbólico pero vacío. Pilato tomó agua y se lavó las manos. «Inocente soy de la sangre de este justo». Pero aún así lo entregó. Los soldados lo llevaron al pretorio, y allí comenzó la burla. Le vistieron de púrpura, le colocaron una corona de espinas y se arrodillaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego lo golpeaban, escupían su rostro, lo humillaban. El rey siendo ridiculizado por su propio reino. Después de azotarlo, lo sacaron para crucificarlo. El camino hacia la muerte ya había comenzado. Jesús, debilitado por los golpes y el azote, cargaba su cruz, avanzando lentamente hacia el lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. El peso era demasiado. Entonces obligaron a un hombre que pasaba, Simón de Cirené, a llevar la cruz detrás de él. Multitudes seguían el camino. Algunos lloraban, otros observaban en silencio. Pero Jesús, en medio de su dolor, se volvió y dijo: «No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Porque lo que estaba ocurriendo no era el final, era advertencia. Llegaron al Gólgota. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo quiso tomar. Lo enfrentaría completo. Se lo ofrecieron antes de crucificarlo como una especie de analgésico para disminuir el dolor.
La crucifixión en el Imperio Romano era para esclavos, criminales y rebeldes contra Roma. Era una muerte pública y humillante para infundir miedo. A Jesucristo lo ejecutaron como si fuera un rebelde. Entonces lo crucificaron. Clavos atravesaron sus manos y sus pies, y el Hijo de Dios fue levantado entre el cielo y la tierra. Sobre su cabeza, una inscripción: el Rey de los Judíos. A su lado, 2 criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y así se cumplía la Escritura. Fue contado con los inicuos. Abajo, el mundo reaccionaba. Los que pasaban se burlaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los líderes religiosos se reían. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Los soldados también lo despreciaban. Incluso uno de los criminales le insultaba, pero el otro lo miró y vio algo diferente. Nosotros merecemos esto, pero este hombre nada malo hizo. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en medio del dolor, respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz seguía salvando. Y entonces ocurrió algo imposible. Desde la hora sexta hasta la novena, tinieblas cubrieron toda la tierra. El cielo se oscureció como si la creación misma estuviera reaccionando. Y en medio de esa oscuridad, Jesús clamó con voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el peso del pecado. Era la separación. En ese momento, Dios dejó de ver a Jesús como su Hijo y veía en él todo el pecado y la maldad de la humanidad. Era la copa completamente bebida. En la cruz, Jesucristo dijo: tengo sed. Y los soldados romanos le dieron vinagre en una esponja para que bebiera. Pero él no lo tomó. Luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente, consumado es. No dijo terminado, dijo cumplido, pagado, completo. Y entonces murió. Mientras Jesús colgaba en la cruz, un soldado romano atravesó su costado con una lanza y ocurrió algo impactante. Salió sangre y agua. Esto no fue casual. Muestra que Jesús realmente había muerto, pero también revela algo profundo. La sangre representa el sacrificio por el pecado y el agua simboliza vida y purificación. Más tarde, los soldados fueron a romper las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había muerto y por eso no le quebraron los huesos. Esto cumplió la profecía. No será quebrado hueso suyo. Salmos 34:20. Y también Éxodo 12:46 sobre el Cordero Pascual. En resumen, no le rompieron los huesos porque ya había muerto, cumpliendo exactamente lo que estaba escrito. Pero no fue un momento silencioso. Cuando Jesucristo murió en la cruz, la tierra tembló con violencia, las rocas se partieron y algo imposible ocurrió. Las tumbas se abrieron. Según el Evangelio de Mateo, muchos justos que habían muerto resucitaron y, después de la resurrección de Jesús, entraron en Jerusalén y fueron vistos por muchos. No era el fin, era una señal. La muerte comenzaba a ser vencida. El velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que fue Dios quien lo hizo. Ese velo separaba a las personas de la presencia de Dios. Al romperse, significa que, gracias al sacrificio de Jesús, ya no hay barrera. Ahora todos pueden acercarse directamente a Dios. Es el fin de los sacrificios antiguos y el inicio de una relación abierta entre Dios y la humanidad. Un centurión romano, viendo todo aquello, declaró: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Desde lejos, mujeres observaban, entre ellas María Magdalena. El dolor era profundo, pero la historia no había terminado. José de Arimatea, un seguidor de Jesús y hombre rico de la época, se apresuró a pedir que le entregaran el cuerpo de Jesús para sepultarlo, porque estaba por comenzar el día de reposo, el sábado judío. La ley no permitía dejar un cuerpo colgado ni hacer trabajos como entierros durante ese día sagrado. Por eso, antes de la puesta del sol, José pidió el cuerpo.
lo envolvió y lo colocó rápidamente en un sepulcro nuevo que él había preparado para sí mismo. En resumen, actuó con urgencia para honrar a Jesús sin violar la ley del día de reposo. Lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Una gran piedra fue colocada en la entrada. Todo parecía terminado, sellado, silenciado. Pero el cielo aún no había dicho la última palabra. El silencio cubría la tierra. El Maestro había muerto. El que sanó enfermos, el que levantó muertos, el que habló con autoridad, ahora estaba en una tumba. Una piedra enorme sellaba la entrada. Soldados vigilaban, y para muchos todo había terminado. Pero al tercer día, muy temprano, cuando aún salía el sol, varias mujeres se acercaron al sepulcro. Entre ellas, María Magdalena. Llevaban especias aromáticas porque pensaban encontrar un cuerpo. Pero encontraron algo más. La piedra estaba removida. El corazón se aceleró. Entraron y no estaba. En su lugar, un mensajero celestial vestido de blanco les dijo: «No temáis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. El cielo había hablado, la muerte había sido vencida». Ellas salieron temblando, entre miedo y asombro. No sabían cómo explicar lo que habían visto. Jesús apareció primero a María Magdalena. La que lloraba fue la primera en verlo vivo. Pero cuando ella fue a contarlo, no le creyeron. Cuando Pedro escuchó que Jesucristo había resucitado, corrió al sepulcro, entró y vio las vendas sin el cuerpo. Se fue asombrado, sin entender completamente lo que había pasado. Luego apareció a 2 discípulos en el camino. Caminó con ellos, habló con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Finalmente se presentó a los 11 y los confrontó por su incredulidad, por su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo vieron vivo. Pero no los rechazó. Los levantó, los comisionó, les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo». Y les dio autoridad sobre enfermedad, sobre tinieblas, sobre imposibles. No era el final, era el comienzo de una misión eterna. Después de hablarles fue levantado. Ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los mismos que huyeron, los mismos que dudaron, ahora predicaban con poder. El mensaje avanzó, y el mundo nunca volvió a ser igual. La historia no trata solo de una cruz, trata de una decisión. Jesús no fue obligado. Él bebió la copa, sufrió, cayó, fue humillado y murió por ti. El sepulcro está vacío, la tumba no lo pudo retener, la muerte no pudo vencerlo. Jesús vive para siempre. Y hoy la pregunta sigue viva. ¿Qué harás tú con Jesús?